El segundo tema, lo mejor son enseñarle valores. Y hoy vamos a aprender que lo mejor para nuestros hijos es prepararlos para el futuro. ¿Qué le parece? Creo que eso es muy importante. Fíjese, hay personas hoy, adultos, que viven en el fracaso porque no les enseñaron, no los prepararon para el futuro. Y es que antes de poder enseñar al hijo, pues tenemos que ser enseñados, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tenemos que ser enseñados, la visión de la iglesia, enseñados para enseñar, instruidos para instruir. Fíjese que en la Biblia puedo notar cómo David se preocupó no solamente por el presente, sino por el futuro de sus hijos. A veces nosotros solamente estamos pensando el presente, que coman bien, que tengan una ropa, que tengan juguetes si son niños, o que pues estudien en una escuela correcta cuando son jóvenes. Y eso está correcto, pero creo que hay cosas más importantes que necesitamos hacer. Hay que prepararlos para el futuro. ¿Para qué tenemos que prepararlos? Para el futuro. A muchos de nosotros no nos prepararon para esto, y por eso la vida se nos complicó un poco. Pero bueno, ¿cuántos quieren preparar a sus hijos para el futuro? Levante su mano, diga: yo sí quiero. Dígalo fuerte. Perfecto. Ok, pues vamos a empezar entendiendo algo. Si quiero lo mejor para mis hijos, hay que prepararlos para el futuro. Y lo primero que tengo que hacer, si quiero prepararlos para el futuro, si quiere prepararlos, hay que corregirlos. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. ¿Qué es corregir al hijo? Sacarlo del error. Al hijo se le tiene que corregir. Ese niño que le grita a la mamá, usted le tiene que corregir. Porque si no le enseña a usted como papá a corregir, no le enseña a respetar a las mujeres, ¿qué cree que va a pasar? Su hijo se va a meter en problemas cuando sea un muchacho. Se le va a complicar la vida, porque hay papás que tristemente hasta celebran cuando el hijo le grita a la mamá: jaja, ¿ya viste lo que te dijo el niño? Jajaja. Oiga, así como esa mamá está siendo lastimada, ¿qué cree? Ese hijo va a crecer y no va a lastimar a su madre solamente, va a lastimar a sus hermanas. Y sin duda que cuando llegue a ser grande y ya sea adulto, va a lastimar a su esposa. Por eso al hijo hay que corregirlo. ¿Qué hay que hacer con el hijo? No lo escuché. Vamos a la palabra, Proverbios capítulo 13, versículo 24. Me gusta mucho cómo David, más bien Salomón, dice su papá: yo fui hijo de mi padre, dedicado y único de mi madre. Él me enseñaba, me decía: aprende, no le hagas así, hazle así. David preparó a su hijo para el futuro. Y Salomón ya pudo decir lo siguiente en el capítulo 13, verso 24. Dice: el que detiene el castigo, ¿a su hijo qué? Aborrece. El que no lo corrige. Llega el hijo a la casa con un juguete que no es suyo, era de su primo. ¿Y tú qué haces con este juguete aquí? Es que se me olvidó. No, hijo, ¿sabe qué? Eso no se hace. Vamos a regresar, y hay que regresarle ese juguete a tu primo. No, me quiero quedar con él. No, hijo, porque si le permitimos eso, al hijo lo estamos aborreciendo. ¿Qué estamos haciendo? Porque luego no le va a agarrar cosas a su primo, va a agarrarle al vecino y se va a meter en problemas. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, ¿lo qué? ¿Qué es corregir? Sacarlo del error. Seguro. ¿Sabes? A veces es que mi hijo, yo no quiero tratar a mi hijo como me trataron a mí. Mis padres fueron despiadados conmigo. Bueno, por eso no te echaste a perder tanto. Porque si fuera sido un hijo consentido, dice la Biblia que el hijo consentido avergonzará ¿a quién? A su mamá, no a su papá. Porque es triste, pero es cierto, son los papás los que más consienten a los hijos. A ver, levante la mano los papás que consienten a sus hijos. No vinieron. No vinieron. Ok.
Pero bueno, yo creo que es importante prepararlos para el futuro. Y está claro que si Dios nos da hijos, nos enseña cómo educarlos, cómo enseñarlos, cómo corregirlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice aquí la Escritura, el que detiene el castigo con el hijo necesita que le des, que lo corrijas. A tu hijo lo estás aborreciendo. Un día un papá estaba sufriendo porque había como la policía estaba golpeando a su hijo. Y lo estaba golpeando en la cabeza, en las costillas, le estaban dando feo. Lo que no hizo él cuando era pequeño ese niño, darle corrección en las pompas. ¿Dónde debe dar corrección? En las pompas, porque ahí son amortiguador. ¿Cómo ve? Usted, por muy fuerte que le dé al niño, no lo va a herir. Entonces es muy importante corregir. ¿Qué tenemos que hacer? Muchos han fracasado como padres porque no quisieron corregir a sus hijos. Solapan al hijo y hacen los hijos lo que no deben hacer. Así que a mis hijos lo mejor, y lo mejor es corregirlos. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Corregirlos, corregir al hijo. Eso es fundamental. El niño empieza a crecer y lo que no se le corrige cuando es pequeño, pues cuando es adolescente se complica un poquito más, y cuando joven, peor tantito, se le complica todavía. ¿Ok? Un día una mamá se dio cuenta que su hijo le pedía dinero a las muchachas, a las niñas, a las adolescentes, y se dio cuenta, y la mamá, en lugar de corregirlo, lo aplaudió. Qué triste. Ese, cuando sigue creciendo, llegó a los 30 y tantos años y no se había casado. Y un día le pregunta a alguien: ¿y por qué no te has casado? Y respondió con cinismo: es que no he encontrado quien me mantenga. ¿Cómo? Tú como hombre vas a buscar que alguien te mantenga. Una, por favor, ¿dónde quedan tus principios, tus valores? El hombre debe ser proveedor. ¿Qué debe ser el hombre? Proveedor. El hombre debe convertirse en bendición. Pero ese problema lo tenía desde que era niño y no lo corrigieron. Por eso dice la Escritura: el que detiene el castigo, el que detiene la corrección, a su hijo ¿lo qué? Mas el que lo ama, aunque le duela, desde temprano lo corrige. Usted no debe permitir que su hijo, que su hija se despierte a las 11 de la madrugada. ¿Cómo ve? Hay que despertarse temprano, a menos que sea un bebé. Pero si el bebé ya tiene 15 años, por favor, ese bebé ya tiene bigotes. Ay, déjalo que duerma, es que son vacaciones. Sí, pero tiene que hacer algo. Los hijos deben ser productivos. ¿Cómo deben ser? No lo escuché. Productivos. Un día dijo un papá: es que mi hijo es flojo. Y quería poner mal al hijo. Y yo le pregunté: oye, ¿así nació? Porque ningún hijo nació flojo, ¿o sí? Los hijos no nacen flojos, los hacemos. ¿Cómo ve? Entonces, los hijos no nacen groseros, les permitimos que desarrolle la grosería en ellos. ¿Cómo es posible que le digan cosas a la abuela? ¿Cómo es posible? No, tenemos que corregirlos. Y corregir es sacarlos del, dígalo fuerte, del error. Si no lo sacas del error, pues crece como un joven erróneo, no como una persona bien educada, bien portada, bien amable, sino crece de una manera incorrecta. Si ves que tu hijo es medio soberbio porque tiene unos tenis bonitos, hijo, espérame, ¿de qué presumes? Recuerda, hijo, que lo que se presume no se agradece, y lo que se agradece a Dios no se presume. Amén. Entonces, no tienes que presumir nada, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. ¿Sí o no? Repita conmigo: todo lo que tengo lo he recibido de Dios. Entonces, esa es la postura, esa es la humildad,
Esos son los principios que nuestros hijos deben saber. Así que, primero, el hijo debe ser corregido. ¿Qué más, amor? Cuando uno corrige a sus hijos, los estamos llevando a un orden, que es el siguiente punto. El orden no es solamente tener una casa limpia, sino es hacer las cosas en el tiempo preciso, ¿verdad? Nuestra casa siempre debe de estar limpia, pero nuestros hijos, el orden, como es que hagan sus tareas a tiempo, que sean cumplidos. Y nosotros como padres somos los primeros modelos. Y nosotros como padres tenemos que ordenar nuestra vida primeramente. Si nosotros queremos que nuestros hijos estén en orden, nosotros, nuestro matrimonio debe de estar en orden, porque nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos. No les podemos decir, mira hijo, te tienes que casar, mira. Somos un ejemplo para nuestros hijos. Y primero se empieza con nosotros ordenando nuestra vida. Crecimos a 4 hijos y los 2 varones mayores fueron de año y 2 meses, ¿verdad? Entonces, la verdad fue un poco difícil para nosotros crecer a hijos pequeños, pegados. Entonces, como gemelos. Íbamos a unos cursos para padres. En aquel tiempo el pastor Gonzalo Vega venía con Oli y vamos a tomar esos cursos. Y algo que ellos nos dijeron mucho que nosotros pudimos hacer con nuestros hijos es que nuestros hijos tienen que tener una rutina diaria. Ese es un orden, una rutina diaria. Los hijos no pueden llegar a la casa y hacer lo que ellos quieran. Deben tener su hora de llegar, comer, bañarse, hacer las tareas, hacer la siesta. No que uno come a la 1, otro come a las 3, otro come a las 5, no. En una casa debe de haber un orden. Y cada hijo también debe ser responsable de acuerdo a su edad. Hay tiempo cuando los hijos pueden levantar sus juguetes. Cuando ellos tienen 1 año, 2 años, ellos ya pueden hacer algo en la casa, ¿verdad? Tienen que cuidar lo que ellos tienen, cuidarlo. Luego yo lo tiro, yo lo rompo y luego me compran otras cosas por mis padres. No, ellos tienen que cuidar todo, ¿verdad? También su tiempo, estudio, su descanso. Nuestros hijos deben descansar en el día. Y a veces como padres no queremos que ellos descansen. Ellos deben de tener un tiempo libre para que ellos hagan lo que ellos desean, como jugar, ver algún video, en caricatura, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Mis hijos tenían el tiempo, llegaban, la comida ya estaba lista, tenían hora para bañarse. 2 de ellos están aquí presentes, ¿verdad? Tenían hora para bañarse, tenían hora para hacer la tarea y tenían su siesta con su mamá, ¿verdad? Cuando ellos dormían, aprovechaba, porque eran 4 y sí daba un poco de trabajo. Entonces, ese es un orden. En 1 Corintios 14:40 nos dice la palabra del Señor: pero hágase todo decentemente y con orden. El orden en nuestra casa, ¿verdad?, se debe llevar a cabo, y eso se empieza con nosotros como padres. Así que, familia, ¿hay un orden en tu casa realmente? ¿Verdad? Esto nos lleva a ser mejores familias. Aquí tengo algunos beneficios del orden. Les ayuda a ser más disciplinados. A pesar de que nosotros tuvimos 3 varones, bueno, Karina, ella aprendió a hacer de todo, también nuestros hijos, aún de muchachos, ¿verdad? Antes que ellos trabajaban, ellos barrían la casa y lo sabían.
fulanito te toca barrer aquí, sotanito te toca barrer arriba. Tú tienes que tener tu recámara en orden. Y a veces, sinceramente, como mamás nos da ganas de doblar su ropa, acomodarlo, pero digo no, ellos lo deben de hacer porque ya son personas grandes y tienen que aprender a ser responsables. También el tiempo les va a rendir más si hay orden en la vida de los hijos. Y también les lleva a ser niños responsables en sus compromisos, como son cumplir con sus tareas. ¿Sí? Si la mamá lo tiene ocupado todo el día y no le da tiempo de nada, va a ser un niño que siempre no va a hacer la tarea, va a estar viendo videos, no va a tener paz, no va a tener seguridad diaria. Nuestros hijos en la casa se deben de sentir seguros. Y algo que a nosotros nos funcionó mucho es que mis hijos se sientan cómodos. Él siempre me decía, yo quiero que mis hijos estén cómodos en la casa, que ellos se sientan bien, que no haya otro lugar donde ellos se sientan cómodos. Y yo veía, cuando ellos eran pequeños, el espacio de ellos siempre estaba limpio. Procuraba que antes de que ellos lleguen, su lugar de ellos de jugar esté limpio. Porque cuando ellos llegan y ven la casa en orden, se sienten bien. Pero si llegan y la casa está sucia, trastes sucios, la mesa sucia, el piso sucio, entonces el hijo, ay no, yo también voy a ser sucio, ¿verdad? Así que ustedes procuren que su casa siempre esté en orden, ¿verdad? Tengo aquí algunas preguntas, ¿verdad? Ya para dejarle lugar al pastor. ¿Soy ejemplo de orden? Contesta esto, papá. ¿Estoy formando hábitos o solo corrigiendo errores? ¿Estoy haciendo por mis hijos lo que ya podrían hacer por sí mismos? Así que, si tú respondiste estas preguntas, analiza si eres una persona de orden o no. Cuando una persona es una persona que es limpia, ordenada, disciplinada, se convierte en una persona diligente. Enseñar el orden no es criar hijos perfectos. Tampoco quieras que sean perfectos, sino formar personas capaces, ¿verdad?, de salir adelante en el futuro y ser una mujer y ser un hombre responsable y sabio. Así que seguimos con el punto 3. Qué importante es prepararlos para el futuro. Yo creo que un niño que se le prepara para su futuro, cuando se casa no entregamos una carga, entregamos una bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Si son corregidos y son ordenados, qué bendición para la nuera, para el yerno. Pero si no hiciste tu labor, no hiciste tu trabajo, entonces la situación es complicada. Hay mujeres que se quejan y dicen que él no hace nada en la casa. Él solamente llega del trabajo y comer y a echarse, a acostarse, a dormir. ¿Ok? Y eso es una rutina para muchos. ¿Por qué? Porque no se les preparó para el futuro. Bueno, yo puedo decirte que a mí no me prepararon. No me prepararon, pero tuve que aprender y tuve que hacerlo. Y algo que es fundamental para prepararlos para el futuro es ser prudentes. Eso es el punto 3, en la economía. Los hijos tienen que aprender la prudencia en la economía. Nosotros en la casa de mis padres fuimos 8 y fíjese que yo desde que era chiquito me gustaba tener dinero, no quería solo pedirle a mi papá. Entonces con mis ahorros compraba una sandía, ¿sí? Iba al mercado, compraba una sandía
llegaba y con la bisabuela le decía, córtame esto en pedazos. Y yo salía a vender pedazos de sandía. Compraba mangos y los cortaba, ponía una bolsita y salía a vender bolsitas de mango. Yo compraba, por decir, una sandía en 20 pesos y luego cuando yo sacaba cuenta ya tenía 50. Entonces aprendí que con el trabajo y siendo prudentes en la economía podemos vivir mejor. Ahora, a diferencia de uno de mis hermanos, no digo nombre, pero uno de ellos siempre estaba endeudado desde que era niño. Me decía, préstame 2 pesos, luego diga, me debe 5. Creció, ¿y qué cree? El mismo problema, está casado y siempre está endeudado. Porque no se le preparó, no se le enseñó prudencia en la economía. Mi papá y mi mamá estaban en rollo, no sabían, no conocían la palabra. Yo creo que un hijo instruido con la escritura nunca se pierde. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Se podría alejar, pero luego regresa. Pero es importante ser prudente en la economía. Hay personas que de adultas se endeudan con mucha facilidad, pero eso no es nuevo, eso desde niños. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que preparar al hijo. Hay que enseñarles. Yo recuerdo que mis hijos, cuando eran tiempos de vacaciones, yo me los traía a la iglesia a trabajar y les daba un extra, aparte de sus. Y yo les enseñé, ¿sabes qué? De lo que te doy para tu gasto, que no era mucho, tienes que ser sabio. Mire, vayan desayunaditos a la escuela, ¿ok? Y que lo que se compre sea lo mínimo y van ahorrando. Porque de lo ahorro viene una inversión. ¿Una qué? Empieza a ahorrar y vas a invertir en algo y luego de esa inversión pues vas a tener un negocio y vas a poder, porque yo no quiero que ustedes dependan de mí. Yo un día los senté y le dije a los 3 varoncitos, le dije, mire, yo le voy a costear estudios, carrera, no nos vamos a detener, lo que quieran, Dios se va a proveer, porque Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben qué? Ustedes que capten bien esto. Yo no voy a costear, yo no costeo bodas y tampoco costeo partos de mis nietos. Ustedes se van a preparar, porque es muy fácil cuando se van a casar 2, jefe, ¿qué vas a dar? ¿Y suegros qué van a dar? Entonces 50-50. Entonces no se casaron, los casaron. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a prepararse aún en el ámbito económico. Creo que es muy importante entender esto. La gente que no ahorra es gente que se endeuda con mucha facilidad. Y quiero mostrarte una palabra en la Biblia, en el capítulo 13 de Proverbios, versículo 11, en la versión PDT dice así: las riquezas más la vida se acaban. ¿Cómo se acaban? Rápido. Ya no hagas cosas malas, porque eso para empezar no le agrada a Dios y no te va a durar. Lo tienes por un tiempo, pero eso es efímero, es pasajero. Ahora, mira lo que dice: pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Diga, poco a poco. Entonces, sin desesperarse, tienes que aprender a ahorrar. No te gastes todo lo que tienes. Hay personas adultos que parece que les perjudica el dinero. Yo recuerdo que en ocasiones les decía a mis hijos, oye, les decís, ahí vas a cumplir años, ¿qué quieres? ¿Quieres que te haga una fiesta? ¿O quieres que te compre un colchón nuevo? Para que estés más cómodo. Un colchón. Hace poquito un niño, Jesús Carrillo, el hijo de Flor, cumplió años y le dijo a su papá Edgar: papá, no quiero que me hagas fiesta, quiero que me compres una batería. Él quiere tocar, tiene 10 años, cumplió 10 años y quiere a los 15 ya estar tocando la batería. Diga gloria a Dios. Porque a veces nos desesperamos por fiestas y no nos preparamos para el futuro. A veces,
incluso gastamos más de lo que tenemos. Creo que hacemos mal la contabilidad. Yo debo gastar menos de lo que gano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque si tú gastas más de lo que ganas, vamos a pensar que tú ganas 1,000 pesos a la semana, vamos a empezar así, y gastas 1,500, vas a tener un déficit semanal de 500 pesos. Al año son 52 semanas, vas a deber 26,000 pesos. En 3 años, pero ¿qué pasa si haces lo contrario? De lo que ganas ahorras. Entonces, en lugar de que tú estés en déficit, entonces vas a aprender. Pero esto primero tenemos que tenerlo nosotros para poder enseñárselo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es muy importante que los hijos los preparemos para el futuro. Que no sean hijos flojos, que sean dinámicos, que trabajen, que se esfuercen, que puedan hacer algo. Yo siempre he dicho desde que eran pequeños, yo quiero que ustedes sean mejores que yo. O sea, conformarse con lo que soy es poco, porque Dios quiere que levantemos nuevas generaciones. Diga conmigo, nuevas generaciones. Entonces es muy importante enseñarles a los hijos ser prudentes en la economía. ¿Ser prudentes en qué? En la economía. Recuerdo que hace un tiempo una de mis sobrinas iba a cumplir 15 años, ya tiene más de 20 años esto que les digo, y me dijo: tío, voy a hacer esto, ¿y quieres ser mi padrino? Y le dije: padrino, la mafia, le dije. Y me dijo: ¿qué pasó? Le digo: ¿qué? Y hablé con mi hermana, mi cuñado, y me dice: no, pues lo que queremos es hacerle una fiesta así, porque se lo merece y que se esfuercen. Y le digo: si se esfuerza y se merece algo bueno, ¿cuánto van a ocupar? Y me dice: no, pues tanto. ¿Y por qué mejor que eso? ¿Por qué no le dan el dinero o que haga un negocio? O que haga algo. Mire, pasaron 10 años y todavía debían. A los 25 años de la sobrina, todavía estaban arrastrando deudas durante 10 años. Diga fuerte: así no es. Dígalo fuerte. ¿Cuánto tiempo tarda la fiesta? ¿3 horas? ¿Y cuánto? A veces uno se prepara y ya hay para hacerlo. No es malo hacer una acción de gracias, que quede claro. Pero si hacemos una acción de gracias y nos vamos a enredar, pues eso es de gente imprudente. Y lo que tenemos que enseñar es que sean prudentes en la economía. Los hijos tienen que aprender a ahorrar. ¿Qué tienen que aprender? No lo escuché. Ahorrar. Eso es lo que tienen que aprender los hijos. Y cuando les enseñamos, entonces les enseñamos no a ser dependientes de nosotros, sino dependientes de Dios. ¿Qué le parece? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean dependientes de Dios? Que sean dependientes de Dios. Que dependan de Dios. Y bendigo a Dios porque mis hijos, sobre todo los ya casados, Karina e Isaí, dependen de Dios, no de mí. Lo que tienen, Dios se los ha dado. ¿Qué le parece? Así que les enseñamos cómo y ellos pueden desarrollarlo mejor. Diga gloria a Dios. Entonces debemos enseñarles para el futuro ser prudentes en su economía, porque si no, el papá que no le enseña a sus hijos a ser prudentes en la economía, siempre va a estar: papá, no tengo, dame, mamá, dame, y eso es un problema. Hay que enseñarles a vivir con lo que se tiene. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? No vivir con lo que no se tiene. Si lo tengo, qué bueno, y si no, espero el momento. ¿Qué le parece? Así que el cuarto punto, amada, ¿cuál será? Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños y cuando ellos cumplían años, Burger King era lo más lujoso en aquel tiempo, cuando eran niños, para ir a comer. Y mi varón les decía: ¿quieren una fiesta o les llevo a una cena y les compro ropa? Ustedes escogen. Decía: no, papá, llévanos a Burger y cómpranos ropa. Entonces, en aquel tiempo pues no había para todo eso, ¿no? Pero ellos fueron sabios. Entonces, nuestros hijos, el punto 4, deben de ser esforzados. Estamos en una época donde todo es muy rápido.
pedimos algo en Mercado Libre y dice, te llega hoy, ¿verdad? Hacemos un clic en la compu, en el iPad, en el teléfono, y todo ahora es rápido. Todo queremos que sea rápido. Like. Sin embargo, en la vida real, ¿verdad?, no funciona así. Los sueños se construyen con esfuerzo. ¿Cuántos dicen que sí es correcto esto? Los sueños se construyen con esfuerzo. Nuestro sueño de nosotros cuando nuestros hijos eran pequeños era que nuestros hijos tuvieran una carrera profesional. Y eso que él les comentó, recuerdo muy bien cuando los sentaba a los varones y les decía, les voy a costear su carrera, es mi deber como padre. Dios me va a proveer. Ustedes, ¿verdad? Cuando ustedes se vayan a casar, ustedes van a trabajar, ustedes van a juntar para su boda, ¿verdad? Las metas que cada uno se propone se alcanzan con perseverancia. Las metas se alcanzan con perseverancia. El carácter se fortalece a través de las dificultades, que a veces no nos gusta pasar por esto, pero cuando tú pasas por momentos difíciles, tu carácter se está forjando, se está formando. Dios está tratando con ese carácter. Y lo más valioso que le podemos dejar a nuestros hijos es que ellos sean esforzados. Ay, no quiero ir a la escuela, porque pasa, ¿verdad? Ay, no quiero ir a la escuela, hay frío, hay calor, está lloviendo, me caí, me lastimé. Tienes que ser esforzado. Te vas a la escuela porque te vas a la escuela, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra ser esforzado? No es nunca cansarse o nunca tener miedo. Eso no es. Ser una persona esforzada es hacer lo correcto aunque nos cueste trabajo. Por ejemplo, hoy, mujercitas, no sé cuántas son bueno, a mí no me gusta planchar. No sé si a ustedes les gusta planchar, pero a mí lavo y todo, arreglo la casa, pero el plancheo, digo, no me gusta. Sin embargo, yo los sábados plancho y digo, cada sábado plancho una docena. Y hoy no tenía ganas de planchar, pero dije, lo tengo que hacer. Voy a dar una clase de que tengo que ser esforzada, así que, Rocío, vas a planchar. Y planché mi docena de ropa hoy, ¿verdad? Hacer lo correcto, ¿verdad? Aunque nos cueste trabajo. Hazlo nuevamente después de fracasar. Hazlo nuevamente después de fracasar. Cuando tu hijo saque una baja calificación, no lo ofendas. No le digas, hasta aquí, mi dinero, todo lo que ya gasté contigo, ahora me lo vas a devolver. No, a ver, no sé cuántos papás tengan hijos que siempre sacan 10 y nunca han sacado ningún 5 o no han debido ninguna materia. Si no lo han hecho, va a llegar ese día. Prepárense, porque va a llegar ese día. Y nosotros lo pasamos con nuestros hijos, a veces tristes, venían, ¿sabes qué, papá? Voy a deber el semestre. Él nunca les dijo, ay, mi dinero, y que no sirves para nada. No te preocupes, hijo, no te preocupes, no me estorbas. Adelante, presenta, tú vas a pasar. Uno nos costó que terminara la prepa. No sé cuánto tiempo se dio la prepa, como 4 años. Y no terminaba la prepa, y no terminaba la prepa. Y siempre le decíamos, tú puedes hacerlo. Hoy es un ingeniero civil. ¿Por qué? Porque aunque ellos fracasen, ¿verdad? Inténtalo nuevamente, el esfuerzo. Y también ellos deben de aprender a ser responsables. Hubo un tiempo que yo ya no les tenía que decir tu tarea, Isaí, Willy, Abdías, tu tarea, ya no, porque ellos ya eran responsables.
No tenía que estarle revisando, porque fueron formados desde que eran pequeños. Y si ellos debían materias, y si ellos no podían, ellos tenían que hacerlo nuevamente hasta que su carrera esté completamente terminada. Siempre debemos de dar lo mejor de nosotros mismos. Enseñarles a nuestros hijos que den lo mejor. Miren, nuestros hijos, tus hijos, van a pasar exámenes difíciles, problemas laborales, desilusiones, les van a romper su corazoncito, fracasos y algo inesperado que pueda venir en la vida. No quisiéramos que les pase nada, pero lo van a pasar nuestros hijos y tienen que aprender a ser esforzados y a ser valientes y a continuar la vida, pase lo que pase. Padres de familia, elogia siempre a tus hijos. Siempre dile: tú puedes, campeón, tú puedes lograrlo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No les he dado la cita, ¿verdad? Josué 1:9 dice así: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es nuestro deber que tú le digas a tu hijo, a tu hija: debes de ser esforzada y debes de ser valiente, pero lo deben de ver primeramente de nosotros. De nosotros. Ay, mi mamá tiene un mes que no lava. Mi mamá, los trastes cada 8 días lo lava. Nos tienen que ver a nosotros, ¿verdad? Que seamos esforzados y seamos valientes. Eclesiastés 9:10, ya para terminar, dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Así que, padres, tenemos muchísimo trabajo con nuestros hijos y sí se logra, porque descansamos. Carlos y yo ya estamos en la etapa de descansar. Ya no me levanto temprano para llevarlos a la escuela, ya no preparo lunch, ya no. Pero si tú tienes hijos pequeños, ánimo, ánimo. Llegará ese día donde ustedes puedan descansar. Amén. En cuanto al estudio de los hijos, no debemos verlo como un gasto, sino como una inversión. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo: no es un gasto, es una inversión. Para ellos, no para nosotros. Porque a veces uno dice: voy a costearle la carrera a mi hijo para que cuando me mantenga. No, que te mantenga el gobierno, ¿no? Bueno, ya se está manteniendo el gobierno algunos, ¿verdad? Entonces, no. Usted tiene que entender que su hijo se va a esforzar por su futuro. Usted tiene que entender que el hijo se va a preparar, si es varón, para tener su familia. Y si es muchacha, pues para edificar su casa, pero no para mantenerle a usted. ¿Ok? Porque nosotros no debemos ser carga para nuestros hijos, pero tampoco nuestros hijos deben ser carga para nosotros. ¿Está claro? Diga: clarísimo. ¿Ok? No debemos de pensar que no, cuando tienes que mantener, porque hay mamás que dicen al hijo casado: oye, le compraste sus zapatos a tu esposa, ¿y a mí qué? No, pero es mi esposa, mamá. Sí, pero primero tuviste madre y luego tuviste esposa. Y se cae en ese error. Entonces, tenemos que entender que en los hijos invertimos para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice la Biblia que los hijos son herencia. ¿Qué son los hijos? Y vale la pena invertir en la herencia. ¿Qué le parece? Así que debemos prepararlos para el futuro, para que no tengamos hijos fracasados, sino hijos que tengan éxito. Primero tenemos que corregirlos. ¿Qué hay que hacer? ¿No lo escuché? Segundo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué?
hacerlos que sean ordenados. Lo tercero, tenemos que hacerlos prudentes en la economía. Y lo cuarto, que sean esforzados y valientes. Fíjese que me gusta mucho este versículo que tocó mi esposa, que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer todo lo que Dios te mandó. Entonces vas a hacer prosperar tu camino, nunca vas a estar solo. Dios quiere gente esforzada y valiente. Pero ese esfuerzo, esa valentía, por supuesto que tenemos que tenerlo nosotros. Hay varones que no quieren ir a trabajar porque tienen una gripa pequeña. Es que que me estoy muriendo. Hay personas que son muy exageradas. Entonces el hijo, que no voy a la escuela porque tengo también gripa. ¿Y qué hace la esposa? Pues yo no cocino porque tengo gripa. Pobre familia. Entonces hay que prepararlos, pero tenemos que prepararnos también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren prepararse para el futuro? Si te preparas, vas a preparar. ¿Qué te parece? Vamos a darle palmas a Dios, por favor. Apláudele fuerte.